vamos al tema, hermanas, porque hoy vamos a hablar de los enfrentamientos con los demonios en la Iglesia Apostólica. Entonces nos vamos a situar en una historia bíblica específicamente, donde se vio este choque de poderes y también sabiendo siempre que el ministerio de Jesús fue directamente conectado con el ministerio de la liberación. Él confrontó los demonios por nombre, los echó fuera. eh, Ellos mismos temían delante de él. Entonces, con eso en mente, con esa verdad bíblica, con ese reflejo de lo que el Señor hizo mientras estuvo aquí sobre la tierra y cómo nace también el ministerio de la liberación con la venida de Jesucristo al mundo. Y tenemos para hablar de esto 4 grupos principales que sabemos que en el Nuevo Testamento narran. Estos grupos son los evangelios, que son los libros escritos directamente por los apóstoles principales como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego tenemos también dentro de estos 4 grupos principales tenemos los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, que son las cartas que escribieron los apóstoles a la iglesia, y el libro de Apocalipsis. Estos 4 grupos de documentos ocupan un lugar importantísimo, primero para situar la iglesia de Cristo en su contexto, en lo que ellos vivían, en lo que Jesús enseñaba, en cómo Jesús se movía, qué hacía. Y también son documentos que afirman las verdades del reino del enemigo y sus potestades demoníacas. Narran perfectamente, para ellos era, al verlo narrado en las Escrituras, cuando lo vemos en este contexto, vemos que era tan normal para ellos hablar de Satanás, de los demonios, de todas esas cosas, era normal. Se ve que se veía por mucho tiempo la gente oprimida y atormentada por esto, que a ellos no les daba temor hablar de estas cosas, o no lo ocultaban, y no era un tabú en aquel tiempo, ni en el tiempo de la iglesia primitiva, ni en el tiempo de Jesús. Y según los evangelios, los discípulos comienzan su ministerio de liberación observando justamente a Jesús a tratar con el mundo espiritual. Al ver a él, a su Señor, cómo él ejercía autoridad sobre los demonios, ellos también aprendían. Y pronto ellos mismos encuentran hasta incluso resistencia demoníaca al invadir el reino del diablo en el nombre del Señor y en el poder del reino de Dios. Porque cuando estamos ejerciendo la autoridad que Jesús nos da como discípulos, como ministros del Señor, estamos invadiendo justamente territorio que está siendo ocupado por el enemigo. Entonces, estos enfrentamientos son un choque de poder entre 2 reinos. Y ahora les voy a pasar aquí mismo un cuadro en el chat donde van a ver numerológicamente van a ver la gran cantidad de versículos bíblicos que hay. Por ejemplo, tengo este cuadrito para mandarles por texto ahora, que esto habla de las referencias directas al mundo espiritual. ¿A qué referencias bíblicas existen en el Nuevo Testamento acerca del mundo espiritual? Entonces les voy a copiar aquí, que ya lo tengo preparadito para mandárselos. Miren, les voy a mandar este textito ahí en el chat y van a ver que este es el mundo espiritual en el Nuevo Testamento. Este primer mensajito, y ahora va otro. Con esto ustedes van a poder también meditar más adelante, ustedes en su tiempo cuando estudien estos temas, van a poder tener todas las referencias ahí mismo. Y miren cuántas que hay. Aquí va otro mensajito. Miren la cantidad, hermana, de referencias bíblicas por encolumnado desde
los evangelios, las epístolas y luego en el Apocalipsis cuántas referencias bíblicas hay acerca de este reino, ¿cierto? Que está enfrentado directamente al reino de Dios. Y más de 140 más o menos referencias generales acerca de este mundo espiritual y 120 referencias más o menos a Satanás, que Jehová reprenda, ¿verdad?, al enemigo en este momento, también que vamos a hablar de esto, y 208 referencias a espíritus malos o espíritus inmundos. Es demasiado para decir que queremos obviar estos temas o para decir que esto no tiene ningún impacto en la iglesia de Cristo. Y también la iglesia incluso hacía muchas señales, dice la palabra de Dios. Voy a ir a Hechos ahora. Claro que todas esas referencias bíblicas no podemos ir a todas, y como ustedes saben, muchas historias en los evangelios se repiten porque son narrados los mismos hechos por otros autores. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 16, encontramos esta lectura. Dice así la palabra de Dios aquí. Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A los discípulos les llevaban a ellos para que también, así mismo como hacían con Jesús, a los apóstoles también les acercaban enfermos y atormentados de espíritus inmundos para que sean sanados. Y la palabra de Dios aquí nos dice que mediante el ministerio de los apóstoles, en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, todos eran sanados también. Y si hay tantas referencias bíblicas, digo yo, es porque es sumamente importante que conozcamos esto. Los discípulos, los apóstoles, se tomaron el tiempo para escribir, para narrar, para advertir a la iglesia. Se tomaron el tiempo para enviar el mensaje, para orar por los creyentes, para capacitar al creyente también, incluso para que sean enseñados en estas cosas. Porque la llenura del Espíritu provoca el poder justamente de romper esta obra de las tinieblas, de avanzar el reino de Dios. Entonces, si decimos que somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar el reino de Dios, vamos a hacer que ese reino de las tinieblas retroceda. Vamos a crear un impacto en nuestro entorno, que vamos a estar invadiendo el reino del enemigo, llegando el poder de Cristo que habita en nosotros y su autoridad. Y la venida de Cristo justamente constituyó eso, constituyó una invasión al reino del enemigo, a la necesidad que tenían las personas de ser salvas justamente de ese dominio de las tinieblas sobre ellos. Y Dios vino como hombre, que se veía como hombre aquí sobre la tierra, pero en realidad Él era el Rey del cielo y de la tierra. Y el enemigo lo sabía, porque cada enfrentamiento que Jesús tenía, el enemigo lo declaraba. Y tanto Satanás como los demonios que sabían esto, y así como lo hablaban constantemente y abiertamente, que Jesús, declaraban cosas como esta, que Jesús era el Cristo, el Santo de Dios, e incluso lo llamaron el Hijo del Altísimo. Esta invasión inicial que Jesús hace pone en guardia al enemigo, porque Jesús invade al ser reconocido Él como Rey de Reyes, aquí Rey del cielo y de la tierra, el Hijo de Dios, por estos mismos demonios. Él lo pone en guardia al enemigo. Y como sucede siempre, que nosotros ponemos en guardia al enemigo cuando nosotros estamos contrarrestando las obras de las tinieblas, produce un ataque o contraataque que provoca oposición aún más clara e intensa que anterior tenía el enemigo con nosotras o con la iglesia. A ver si me están entendiendo. Porque uno piensa, la tendencia es de pensar que cuando uno confronta al enemigo porque identifica
el enemigo se va a ir y se va a quedar ahí tranquilo. Él contraataca, envía más fuerza. O si, por ejemplo, el tema que veníamos hablando anteriormente en la llamada, y hablábamos mucho de la brujería y de los portales que podríamos tener de activación a estos poderes del oculto. Si, por ejemplo, notamos que vencemos en esa área, por ejemplo, que nos estuvieran haciendo brujería, supongamos, y vencemos, logramos que en choque de poder avanzar el reino de Dios y hacer que el enemigo se retire. O sea, le resistimos hasta que se retira el enemigo. Bueno, después de ahí estará en vigilancia nuevamente, el enemigo estará en guardia porque querrá atacarte aún más fuerte. Y lo vemos con todos los discípulos, y la iglesia de Cristo es lo que ha sufrido por años y años, décadas. Hemos estado sufriendo lo mismo la iglesia de Cristo, pero no dejamos la fe, continuamos guardando la fe y nos presentamos nuevamente en batalla. En el nombre de Jesús nos presentamos nuevamente. Y al hablar de esto, de que se produce este ataque, de que provoca justamente la oposición, esto por sí solo explicaría por qué una parte tan grande del ministerio de Jesús tuvo que ver con la confrontación personal directa con el mundo espiritual, y en particular con los agentes malignos de Satanás y los demonios. El Señor se vio cara a cara aquí cuando caminó sobre la tierra con esta oposición. Jesús, en su obra perfecta y redentora, lo derrota por completo, y de una vez por todas el reino sobrenatural perverso queda derrotado, queda expuesto totalmente y vencido. Y este mundo espiritual maligno ya ha sufrido derrota. La derrota fue clavándola en la cruz, como dice la palabra de Dios, y de esa manera queda expuesto. Quiere decir que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y debido a que le queda poco tiempo, porque habrá una derrota final cuando el Señor venga a luchar contra todas esas huestes y las venza completamente, acorde al libro de Apocalipsis. Ahí será una derrota final, quedará atado para siempre, y todo eso que nos dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto, nosotros debemos debemos recordarnos nosotras mismas que todo este tipo de movimiento o de fuerza que pueda tener el enemigo ya ha sido vencida, aunque todavía esté activa y todavía su reino tenga dominio en este mundo. No quiere decir que no esté derrotado. Amén. Está derrotado en el nombre de Jesús. Eso ha sido hecho. Eso es una consumación total. Los primeros discípulos sabían que aún se hallaban involucrados en una terrible guerra. Los mismos discípulos sabían, ya habían visto a Jesús morir en la cruz, habían visto a Jesús resucitado, habían visto que Jesús ascendió a los cielos, pero de todas maneras ellos habían sido encomendados a echar fuera demonios. Amén. Pero también sabían que se trataba de un enemigo ya vencido. Y esta es la perspectiva que nosotros tenemos que tener como creyentes. La derrota existió, Él ya fue derrotado, pero Él todavía tiene autorización, entre comillas, para gobernar justamente este mundo en su gobierno, también limitado debido a que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es como una autorización temporal de ejercer ese poder sobre las personas, el enemigo. Y si tenemos esta perspectiva clara, nosotros como creyentes nos capacita a que cambia en cuanto al tono de ver este mundo espiritual y cómo confrontar al adversario. Porque es como decir que tú te entras a un campo de batalla sabiendo que sabiendo que tú
ya estarías teniendo la victoria. Y ese alguien con el que tú te vas a enfrentar ya está derrotado. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos al confrontar en la guerra espiritual al enemigo. Nosotros entramos en el campo de batalla no para ser vencidos, sino porque vencemos y ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y esta diferencia por sí sola sería la responsable de todas las variaciones entre la guerra espiritual en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento. Porque cuando los discípulos o los apóstoles hablaban de confrontar al enemigo, lo hablaban desde una posición de victoria, lo hablaban desde una posición que sabían que iban a vencer si hacían o si seguían ciertas instrucciones. Y vale hacer aquí una corrección debido a errores comunes, porque se nos ha dicho muchas veces que el mundo espiritual, o la narrativa del mundo espiritual, mejor dicho, no se destaca en el resto del Nuevo Testamento como en los Evangelios. Entonces se nos dice que Jesús era el que confrontaba los demonios. Ya luego en el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento no pasa, pero ahí están los textitos que le mandé recién, y fíjense en las epístolas todas las referencias, y en el Apocalipsis también. ¿Y por qué se nos dice esto? Porque se nos quiere aplacar en el sentido de que si tú dejas tranquilo al enemigo, él no te va a molestar. Y esa es una mentira muy grande, porque el enemigo no se va a basar en un ataque espiritual contra nosotros, en que tú no lo molestes. Cuanto más tú lo pasas desapercibido, más él se aprovecha, ¿sí? En su astucia, él quiere hacer que, digamos, el deseo del enemigo es que los cristianos vivan una vida miserable y sin plenitud, sin gozo, sin paz. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitirle al enemigo, gobernar eso en nuestra vida. Amén. Y también lo que se nos ha dicho debido a esta verdadera derrota, ¿qué se dice? Lo que nos han dicho: no quiero tener nada que ver con este ministerio. Ese ministerio ya lo ejerció Jesucristo, lo encomendó a los apóstoles, pero allá por la iglesia primitiva, ahora por eso ya no se ven más milagros, por eso ya no se ven más sanidades. Ese ministerio fue asignado solamente a los discípulos que caminaron con Jesús. Y qué error también tan grande, porque se están olvidando de la historia de los 70 que tuvieron éxito cuando echaron fuera demonios también. Entonces eso de decir que no quiero tener nada que ver con ese ministerio, la obra de Cristo, dicen también, redentora de Cristo, derrotó al enemigo y derrotó al mundo de los espíritus de una vez por todas, de modo que no hay lugar para ellos en este mundo ya. Otra idea muy equivocada, porque si los demonios no tuvieran ocupación, entonces, o no tuvieran, digamos, historia en esta etapa de este mundo, entonces qué bien que estaríamos, ¿verdad? Que ya estaríamos viviendo en el cielo, ya estaríamos en el heaven, ¿eh? Entonces pienso que el mero volumen que le acabo de mostrar de referencias bíblicas del mundo espiritual en el Nuevo Testamento es impresionante. Incluso comparado con el Antiguo Testamento, este volumen de referencias bíblicas es demasiado impresionante como para obviar un ministerio como este. Mírenlo así, miren. Dice el título: Referencias a Satanás y espíritus malos en el Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento en Romanos, y ahí dice el número de referencia. Espíritus malos también. La de Corintios, el número de referencias totales, y a espíritus malos también. En Gálatas, bueno, no tienen ninguna referencia a Satanás, pero sí a espíritus malos 5, en Efesios, y así, ahí lo ven para que lo entiendan, se los comento. Entonces ahí encontramos una totalidad de que en los evangelios hace referencia a Satanás 48 veces y a espíritus malos 102. Un total general
en todas las epístolas y el Nuevo Testamento, de 120 referencias al enemigo, 208 referencias, ahí al final de todo tienen que abrirlo un poquito más, 208 referencias a espíritus malos. Díganme si eso no es importante. Entonces, con esto quiero dejarles claro de que no hay duda de que los discípulos o los evangelistas que escribieron los evangelios incluso veían dicho mundo como el contexto mismo en el que ellos mismos vivían y ministraban tanto ellos como Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en este mundo. Y lo mismo, hermanas, acorde a esta referencia bíblica, le sucede a la iglesia en los escritos posteriores del Nuevo Testamento. Todas estas referencias marcan un ministerio claro de liberación en la vida de Jesús, sus discípulos y luego la iglesia de Cristo. Y cuando el Señor encomienda primero a los 12 a echar fuera demonios, en Marcos, vamos a Marcos ahora capítulo 3, vamos a esta lectura, versículo 14 y 15 voy a leer. Luego también, si están ahí con sus Biblias, me van a tener preparadas una lectura también, porque vamos a ir a Mateo, luego Marcos 3. A ver si lo encuentro por aquí. 14 y 15 voy a leer. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso el Señor estableció o eligió a los 12 discípulos en el tiempo de su ministerio. Número 1, dice aquí, Jesús los comisiona a los apóstoles a predicar, y para que tuviesen autoridad para echar fuera demonios, para sanar a enfermos. Amén. Miren lo que por el cual el Señor buscó esos 12 discípulos y los eligió. Bueno, vamos ahora a Mateo 10, 7 y 8. Yo quiero dejarles, antes de hablarle claramente lo que vamos a hablar ahora, acerca de este enfrentamiento que vamos a hablar, quiero mostrarles esta verdad bíblica, porque no se nos dice de esta manera muchas veces. Mateo 10, 7 y 8 dice, y yendo, predicad diciendo. Estas son palabras de Jesús a los discípulos cuando los enviaba. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Ahí está, un verdadero discípulo del Señor va a recibir esto como un mensaje directo de parte del Señor y va a decir que va a predicar el reino de los cielos, que cuando ese discípulo llega a un lugar, el reino de los cielos se ha acercado, entonces el poder del Espíritu Santo va a sanar esos enfermos, la autoridad del Señor que les da a los discípulos. También dice resucitad muertos, hermana. Esto está poderosísimo, esta función en el reino encomendada por Dios a sus discípulos. Ellos deben expulsar demonios, predicar el reino de los cielos, sanar enfermos y resucitar muertos. Y en Lucas, por ejemplo, capítulo 10, del 1 al 2, dice igual, solo que no menciona la resurrección de los muertos. Pero en los evangelios también se repite esta misma instrucción que Jesús le dio. Si pondríamos en duda, como quien dice, si alguien quisiera poner en duda que los verdaderos discípulos de Dios no cumplen estas funciones en el reino, bueno, en estas distintas narrativas de distintas personas no se hubiera repetido esto tan importante, por ejemplo. Con la única salvedad que en Lucas, pero en los otros se repite la resurrección de los muertos, pero únicamente en Lucas, de esta lista de lo que harían los discípulos en el nombre de Jesús, no se repite nada más eso. Los demás coinciden en todos. Amén.
El rasgo principal de la encomienda apostólica es la de echar fuera demonios por encima de sanar o predicar incluso. Porque cuando los vemos en la actividad misma, los discípulos de esta parte de la encomienda, hay más referencia bíblica de momentos en que expulsan demonios o que incluso que sanen o estuviesen predicando, hermana. Miren qué diferencia también importante aquí. Esto está tremendo. Ver esto en referencias bíblicas, en narrativas, es impresionante. Y el ministerio de Jesús así era, choque con demonios. Y el de los apóstoles se ve eso también. Y habla de esto al repetirse nuevamente en el ministerio de los apóstoles, lo que Jesús mismo había confrontado o enfrentado. Vemos una verdad bíblica y una afirmación clara de que el reino de Dios siguió en extensión de lo que nuestro Señor hacía, que no cambió, que no se revirtió a otra doctrina, a otra forma de predicar incluso el Evangelio, sino que se extendió, y esa es la manera de ver la compatibilidad entre lo que hacía el Señor y lo que hacen sus verdaderos discípulos, la verdadera iglesia de Cristo, hermanas. Entonces, una manera también de discernir si esta práctica, esta compatibilidad de justamente estos hechos de los apóstoles se ve en la iglesia, entonces podríamos tomarlo como una referencia clara de que se está siguiendo la doctrina de Jesucristo y la de los apóstoles. Los escritos del Nuevo Testamento tenían una comprensión revelada de la importancia de los choques de poder para el plan redentor de Dios. Y ahora vámonos a Marcos. Vamos a estar aquí en los Evangelios. Vamos a leer Marcos 6:13. Si quiere colaborar con la lectura, ya les doy lugar para que puedan leer. Vamos a leer un versículo, Marcos 6:13, si me colaboran ahí con las escrituras. Amén. Amén. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Gracias, Clotilde. Bendiciones. Gracias. Miren entonces Amén. también, juntamente echaban fuera demonios y también sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Gloria a Dios. Esta lectura muestra cuán identificada estaba la misión de los 12. Describe su misión, describe lo que ellos hacían, describen y presenta el ministerio público del Señor. Incluso en Marcos, vámonos para atrás un poquito, en Marcos capítulo 1, inicia el libro de Marcos diciéndonos justamente, esperen que tengo la Biblia de estudio y me aparece en la parte del estudio, aquí, capítulo 1, si vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí enseguida nos abre enseñándonos cuál era el ministerio de Jesús, que primero envía a su mensajero y prepara el camino, y luego en el versículo 21 ya nos cuenta y ya nos narra cómo el ministerio de Jesús se inicia en el día de reposo, y dice que ¿qué estaban haciendo aquí? Un hombre que tenía espíritu inmundo fue liberado. Del 21 al 27 ustedes van a encontrar la historia que el Señor reprende a este espíritu inmundo y le dice: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, dice el verso 26, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí vemos un ministerio público de liberación. Amén. Desde el capítulo 1,
cuando introduce el libro, ya nos está hablando inmediatamente en el versículo 21 que el Señor liberta a una persona de espíritu inmundo. ¡Qué tremendo! Y luego añade más, porque Marcos versículo 39 en este mismo capítulo dice que y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea, la predicación es tan importante porque la revelación de la palabra de Dios trae liberación. Entonces, aquí también vemos que mientras que Jesús predicaba y enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, luego alguien pudo ser libre de un espíritu inmundo. Y aquí también dice el versículo 39, esto que rescato, muy importante, que y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea que la predicación antecede a la liberación. Amén. Pero la predicación sin liberación es incompleta. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, para ellos, que el Señor, para los discípulos me refiero, que el Señor les otorgara esa autoridad, era señal o una de las señales de la unidad que tenían con Jesús en su ministerio. Que el Señor les encomendara justamente esta misma misión a los discípulos, para ellos era que Jesús mismo tenía esa unidad con ellos en el ministerio. Y yo me pregunto o digo, ¿es menos cierto esto hoy en día? ¿Por qué muchas iglesias de Cristo no observan esta función en el reino de Dios y no la ponen en acción o la practican? Y Marcos capítulo 6, versículo 7 nos revela esto también. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La importancia de la unidad, del acompañamiento. Y aquí vemos muchas veces en la iglesia de Cristo la unicidad de que solo algunos supuestamente son los iluminados para realizar esta tarea, que no a todos les es asignado. Y aquí habla de un acompañamiento. El Señor preparaba a sus discípulos y en un momento que los envía aquí, estamos en el capítulo 6 de Marcos. Estamos hablando de apenas se inicia el ministerio de Jesús. Todavía no había muerto Juan el Bautista, hermanas, en la narrativa. O sea que los discípulos no estaban ya graduados de discípulos. Ellos estaban siendo enseñados apenas con estas cosas y habían visto por algunos días, por algún tiempo, a Jesús operar en este poder. Y yo quiero que ustedes entiendan algo hoy, que esto es revelación de la palabra hacia nosotros. Y en esa revelación hay poder. Entonces los discípulos cuando oían hablar de Jesús, lo oían predicar y lo veían que los espíritus inmundos salían y personas eran sanadas, ellos se recargaban de esa autoridad y se recargaban de esa fe, los discípulos, y salían en el nombre de Jesús a hacer lo mismo. Eso es lo que la iglesia de Cristo debe hacer hoy, hermanas. Yo no sé qué evangelio si no estamos predicando. Amén. Y esta función apostólica era cuádruple. Esta función, los apóstoles predicaban, echaban fuera muchos demonios, sanaban enfermos y enseñaban o resucitaban a los muertos, como dice ahí también, que les dio ese poder también el Señor. Los discípulos aprendían mucho de Jesús y de lo que Él hacía. Pero vamos a ir a la historia central, porque queremos ver este enfrentamiento, queremos ver claro este enfrentamiento y lo vamos a ver con un ejemplo claro del fracaso en una liberación y las lecciones aprendidas en estos relatos. Este mismo relato aparece en los 3 evangelios de Mateo capítulo 17, Marcos 9 y Lucas.
Y los apóstoles se enfrentaron a un caso grave de demonización. Pero vamos a utilizar la lectura en Marcos, ya que estamos acá en Marcos, y vamos a ir al capítulo 9, donde aparece esta lectura de nuestra historia central de hoy. Y vamos a leerla del 1 al 13. A ver quién nos quiere colaborar con la lectura de Marcos del 1 al 13. Está larguito, pero está lindo que la escuchemos. Amén. Amén, mi pastora. Bendiciones. Buenos días. Amén. Muy buenos días. Marcos 9. Amén. La palabra del Señor se lee. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús continuaba diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto, Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con tal desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo tal como lo predijeron las Escrituras. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. ¿Por qué leemos esto antes de ver el enfrentamiento que estamos hablando de nuestra historia central? Porque la transfiguración que Jesús deja ver delante de los discípulos, porque Él dice que tomó a Pedro, Jacobo y Juan, Él intencionalmente, el Señor, los toma a ellos para que en ese monte alto vieran la gloria de Jesús en la cumbre del monte, vieran la transfiguración de Jesús. Y luego sucede este enfrentamiento, por ejemplo, a partir del versículo 14 en adelante vamos a estar viendo este enfrentamiento que los discípulos intentaron expulsar un demonio y no pudieron. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que queremos ver tan claramente para la iglesia de Cristo? Que veamos. El Señor ya nos mostró su gloria. El Señor le mostró a los discípulos que ascendió. El Señor se transfiguró delante de ellos. El Señor nos mostró su poder. Pero después de eso continúa nuestro ministerio, continúa el ministerio en su nombre. Continuamos, digamos nosotros, reconociendo que tenemos que seguir los pasos de Jesús. ¿Por qué? El solo hecho de que estamos aquí en la tierra nada más. Y por este momento, por este tiempo en la tierra nada más.
porque después estando con Cristo ya no sufriremos estas cosas, ya no padeceremos en estas luchas contra el enemigo. Amén. Pero ahora, mientras que estamos aquí, sí son evidentes, sí son reales. Y si nosotros tratamos de taparlas, somos más burlados todavía por el enemigo. Entonces, tenemos que entender esto porque desde que ellos estaban ahí en ese monte alto, lo vieron a Jesús, escucharon la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Lo vieron en total poder y gloria. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener a la hora de que nosotros estamos enfrentándonos con el enemigo. El Señor está en total gloria. Él nos ha mostrado su gloria, su poder y su redención. Hemos sido elegidas y hemos sido redimidas. Entonces, en esa posición de reino, en ese lugar de autoridad, nosotros no nos dejamos llevar por las maquinaciones del enemigo. No dejamos que caer en la tentación. Podemos vencer el pecado. Podemos tomar autoridad y vencer en el nombre de Jesús gracias justamente a lo que Él nos mostró. Esto el Señor nos dice también que Dios no lo ocultó a los suyos. Dios no oculta su gloria de los suyos. Él tomó en ese momento a Pedro, Jacobo y Juan, pero luego el Señor también asciende a los cielos delante de todos. Entonces esto también me dice que no son solamente algunos los privilegiados, es que somos cada una de nosotras. Amén. Que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que mora el Espíritu Santo, que podemos ser enseñadas y preparadas para una labor como esta en el reino de Dios. Y ahora vamos del versículo 14 al 18, si Carla o alguien más quiera también participar, o Carlita si puede seguir del 14 al 18. Claro que sí. Continuamos. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarle. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho y quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, tú impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como un muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos. Ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase
solo puede ser expulsada con oración. Amén. Amén, amén. ¿Esa versión no dice ayuno? ¿Esa versión no dice ayuno, Carla? No. No, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ok. No dice ayuno. Amén. Amén. Bueno, hermanas, qué bendición. Muchísimas gracias, Carla. Sí, ¿perdón? Sí, perdón. Buenos días a todas las hermanas. Claudia, ahí en una versión que yo tengo, ni siquiera aparece el último versículo. Lo han desaparecido. Entonces, sí, como ya saben, existe, pero ya los nuevos que vengan a nacer en Cristo y van a empezar a leer estas versiones, no lo van a encontrar. Entonces, ahí les dejo ese dato. Sí, qué triste eso, la verdad que no sé con qué motivo han hecho algo así, más que darle lugar al enemigo a eso, porque la palabra, incluso esas son palabras de Jesús, coincidentes en rojo, aquí en mi Biblia. Así que, amén. Bueno, gloria a Dios. Veamos aquí que esto queda aún más claro lo que estamos hablando, porque aparecen entre los discípulos aquí aparece un tercero ajeno al grupo, porque primero nos dice en el versículo 14 que estaban los discípulos y una gran multitud alrededor de ellos y había escribas que disputaban con ellos. Primero nos dice que había un grupo de escribas, luego Jesús y los discípulos, y luego este padre que viene con su hijo, que era ajeno totalmente al grupo. Y usa los pronombres como ti, refiriéndose a Jesús, y ellos, refiriéndose a sus discípulos, para remarcar lo que había sucedido. Habían ellos intentado expulsar el demonio y no habían podido. Un tercero se había dado cuenta de que habían hecho un intento los discípulos de Jesús y no habían podido. Este padre había traído a su hijo endemoniado, primero a los discípulos, porque ellos eran seguidores de Jesús. Entonces su padre lo trae a ellos para que su hijo sea sanado. Es que en ese tiempo también, mientras que Jesús realizaba este ministerio con sus discípulos, corría mucho la noticia de que realmente si alguien estuviera enfermo o endemoniado sería sanado. Eso era algo corriente y sucedía todo el tiempo a donde Jesús llegaba. Y el padre explica que su hijo tiene un espíritu que lo atormenta, trata de explicarle a Jesús y dice cómo se comporta. Entonces, este término que el padre usa ahí, que le explica al Señor que tiene, esta palabra tiene, es hecho en griego y significa endemoniado. Por eso el título también aquí en la Reina Valera dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este término usado para posesión demoníaca es diferente al griego que se usa también como imparcho, que es referido a una posesión demoníaca total, porque se ve que este muchacho tenía una posesión demoníaca que le hacía precipitar o le hacía dar como convulsionar. Y ahora les voy a explicar un poquito más la diferencia. Pero el padre del niño utiliza la palabra hecho, que es justamente que era claro de que tenía un espíritu inmundo que era sordo y mudo. Y esta palabra quiere decir que esta persona está endemoniada y que específicamente se sabe de qué está endemoniado. No es lo mismo a la posesión demoníaca de, por ejemplo, el endemoniado gadareno, que él tenía una posesión, él estaba poseído por legiones de demonios. Entonces ahí operan muchísimos más ante una posesión grave como esa, pero esta no deja de tener también una categoría grave, lo que le pasaba a este niño. ¿Y por qué? Este niño tenía un impedimento biológico causado por una actividad demoníaca, no de un defecto físico.
Supuestamente este niño o este muchacho había sido desde muy pequeño, desde bebé, atacado por este espíritu, y bueno, este espíritu lo hacía a él sordo, mudo y sordo, porque el versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le habla directamente el Señor a estos espíritus inmundos que se dedicaban a enfermar o a padecer, a hacerlo padecer de este defecto a este muchacho. Cualquiera podría decir que esto podría haber nacido así, podría justificar muchas personas que ya de bebé era así, entonces no hay demonio, pero el padre sabía que esto era que él estaba endemoniado, que él necesitaba ser libre de ese tormento. Porque además dice que sacudía con violencia al muchacho y lo hacía revolcar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Especialmente cuando por ejemplo, notamos cómo podemos distinguir esto, así como lo distinguió el Padre. Es porque principalmente cuando notamos una continua indisposición y malestares repetidos. El padre, supuestamente, de verlo de lo más tranquilo a su hijo, lo veía sacar espuma por la boca, precipitarse, lo veía tal vez cambiar su rostro o estar realmente atormentado. Y esto, porque dice también que lo dejaba por un tiempo. ¿Cuál es el versículo que aparece que también dice? A ver si lo encontramos. Por el 20 dice que el espíritu maligno vio a Jesús y le causó violenta convulsión. Tal vez ahí. Sí, dice que, porque ve que dice, primero Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto. Y él dijo desde niño. Y después dice, ahí cuando dice por el 22, el 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. También dice que echaba pumarajos. Quiere decir que lo que quiero resaltar es que por momentos, habla el Padre que como por momentos aparece nuevamente esta repetida acción del demonio sobre su hijo. Entonces el Padre nota que esto no es normal y que esto se repite y que lo deja tranquilo por un tiempo, pero luego otra vez sucede lo mismo. Entonces el Señor le confirma la fe y le dice que si puedes creer, esto sería posible, de que tu hijo sea totalmente libre. Y lo reprende al espíritu inmundo tomando autoridad, en vez de, por ejemplo, normalizarlo, decir, pero seguramente ha nacido desde niño así, llévenlo al doctor, va a necesitar alguna medicina para sus nervios, sus reflejos. No normalizó el Señor como ministro del reino de Dios aquí sobre la tierra. Él toma autoridad y este demonio, la ciencia hoy lo llamaría de tipo epiléptico. ¿Y por qué? Porque causaba continuas convulsiones al niño. Dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que lo tiraba al suelo, que le echaba espuma, que le hacía rechinar los dientes. Y sería claramente, cualquier médico podría decirte, epilepsia biológica, que esos son comportamientos o cosas heredadas, genéticas o problemas convulsionales de los nervios o muscular que hace convulsionar al niño, cerebral. La cuestión que no van a identificar los médicos esto como una posesión demoníaca, como lo hizo Jesús aquí. Al niño no le pasaba nada en el cerebro ni en los nervios, porque lo que era una posesión demoníaca. Amén. Era una afección demoníaca, y cuando incluso el demonio finalmente salió, le causó al niño un último ataque de tipo epiléptico también,
que lo vemos en el versículo 26 y 27 cuando dice: entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Miren cómo lo dejó completamente débil y casi muerto. Aunque el niño no sufrió violencia, dice que lo sacudió con violencia, pero no recibió violencia el niño en ese momento. Y entonces Jesús lo toma de la mano y lo endereza y lo levanta. Qué precioso Jesús, amén. Imagínense el muchacho viendo por primera vez a Jesús en su estado cabal, en completa sanidad de todo lo que le había acontecido por tantos años desde muy pequeño. También nos dice Mateo capítulo 17 acerca de esto, que también en lugar de mencionar que fuera epiléptico o algo así, lo llama que el pequeño era lunático y que padecía muchísimo. Y también se llegaba a creer en aquel entonces, porque estas personas padecían estas cosas, porque también era desde lo oculto astral, que decían que la luna les afectaba y tenía una influencia sobre los seres humanos, las lunas, entonces le decían lunático por eso. Entonces por eso Mateo menciona que era lunático y que padecía muchísimo. Lucas, por ejemplo, capítulo 9 del 38 al 39 resalta que en su profesión de médico dice que este demonio, estropeándole a duras penas, se apartaba de él, dice aquí. Eso era donde lo había visto, era en Lucas, cuando decía que se apartaba a duras penas. A ver, vamos a Lucas 9, 38 y 39. Amén. Aquí dice que, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Cuando ya lo violenta y le hacía hacer todo eso al niño, se apartaba de él. O sea que esto era un tormento continuo de este niño. Y a pesar de que este espíritu inmundo era mudo y sordo, dice que salió dando gritos. Entonces también estos espíritus, por ejemplo, que dan problema del habla o de la audición, también gritan. Qué terrible, ¿no? Todos los datos que nos da en esta sola lectura acerca del mundo espiritual. Entonces, el grupo de palabras de los distintos evangelios que utiliza expresiones como lo vemos en Lucas, en Mateo o en Marcos, esta misma historia, describe todos estos intentos de este espíritu inmundo de destruir al niño, e intentos fallidos porque no pudo quitarle la vida. Y Jesús finalmente se dirige al demonio llamándole: espíritu mudo y sordo, sal de él y no regreses más. Así le comanda el Señor. Y no tuvo otra cosa que irse, este espíritu inmundo. Amén. Este espíritu había morado en este niño desde la cuna y probablemente endemoniado desde que era un bebé. Y yo pienso también, y me pongo en el lugar de este padre, en su desesperación. Ve que aquí Lucas menciona de que era su único hijo que tenía. Y también me posiciono en, como quien dice, en pensar en la angustia que este padre también podría haber tenido. Y no sé, digo, nosotros deberíamos, debido a estas cosas tantas víctimas que vemos que están sujetas a esta operación del enemigo, debería aumentar, así le voy a decir, en estas palabras se lo voy a decir, debería aumentar nuestro desprecio y nuestro odio santo hacia los demonios y su reino. Porque es brutal lo que hace el enemigo, es repugnante y perverso. Y esas son las palabras que definen lo que él hace. Y pareciera como que a veces lo queremos respetar tanto a Satanás y a los demonios que ni siquiera queremos hablar mal de ellos.
Y no, porque al ver la verdad, al reconocer la verdad, a ver estas lecturas, este tipo de cosas, debe causarnos una indignación a nosotros, debe causarnos un deseo de echarlo fuera, de hacerle frente. Amén. No sé a ustedes si les pasa, pero esa es una de las razones por las cuales los verdaderos discípulos del Señor continuaron el ministerio de Jesucristo. Ellos estaban dispuestos a soportar los ataques y las heridas que en realidad causaban otros fieles y criticaban de parte de otros hermanos o de otros fieles o de los escribas que eran instructores de la ley. Enfrentaban ellos murmuraciones, pero ellos estaban dispuestos a soportar esos ataques con tal de avanzar el reino de Dios en este poder en el mundo espiritual. Y muchos deciden hoy en día, incluso dentro de la Iglesia de Cristo, apartarse de los caminos del Señor y dejar de hablar de Jesús por no expulsar demonios, porque no se quieren meter en ese campo. Y de verdad que hacer, estamos hablando de un verbo, y obedecer lo que Jesús nos encomendó, no es un precio demasiado alto para ayudar a esos recientes creyentes, ya sean pequeños o adultos, a ser libres de la angustia que produce una demonización grave. Porque muchos traen aparejado conductas demoníacas desde que son muy pequeños. Y nosotros debemos tener un deseo, un ferviente amor por ellos para que sean libres. Debemos desear eso nosotros en nuestro corazón, la liberación y su libertad. En el versículo 22 que leímos hoy aquí en Marcos 22, dice que esto era prácticamente un infierno lo que vivía este muchachito. Porque dice que muchas veces se echaba en el fuego. Imagínense, podría haber terminado él quemado muchas veces y del fuego en el agua. Y todo lo que hacía estos demonios era para matarle. Dice el verso 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Le dice el padre, ten misericordia de mi hijo y ayúdanos, le pidieron al Señor. Gloria a Dios. El ataque de estos demonios desde la cuna a este niño es lo que podemos categorizar como abuso infantil. Y muchas veces este tipo de demonios se arraigan en niños muy pequeños a través de abusos sexuales, de maltratos o de rechazos que estos bebés o niños sufren desde muy pequeñitos, desde que nacen. Y vale destacar y aconsejar siempre a los cristianos que hayan sido traumatizados con estas cosas o que hayan descubierto personalidades demoníacas asociadas a que a menudo se manifiestan porque están viviendo dentro de ellos y en este conflicto claro con el espíritu con el Espíritu Santo de Dios y con estos espíritus inmundos, este continuo enfrentamiento que viven. Y muchas veces estas personas que ya son creyentes, que vienen de traumas como esto desde su niñez, ellos hasta tienen problemas para ayunar y para orar incluso, porque esta opresión demoníaca no se lo permite. Entonces ellos por sí solos no pueden librar esta batalla. Necesitan cristianos, intercesores, discípulos de Dios que puedan interceder por ellos y librar juntamente, unidos, estas batallas espirituales. Debemos ayudar a creyentes y ayudarles a encontrar esa liberación sin desgarrar su fe. Sin decir, estás oprimida porque algo habrás hecho, estás oprimida porque estarás pecando, estás oprimida porque entonces verdaderamente no sos salvo. Son todas mentiras esas. La mujer que fue sanada en la sinagoga era una hija de Abraham y Jesús la libertó y tenía un espíritu inmundo ella por muchos años. Y Jesús la llamó hija de Abraham.
Y nos llegan a decir muchas veces, incluso dentro de las iglesias, llegan a decir que si tienes demonio es porque no eres cristiano aún. Y llegan a decirle hasta incluso a personitas que apenas están conociendo del Señor que hasta se podrían ir al infierno por eso. ¿Cómo se atreven, digo yo, a causarle más dolor sobre el dolor y sobre el tormento que ya tienen? Y esta existencia de esta gran oposición en el ministerio de liberación ha dirigido a creyentes incluso a dividirnos en doctrinas, en pensamientos, en interpretaciones. Nos ha llevado a una desunión, cuando verdaderamente somos nosotros los hijos de Dios que debemos estar unidos, porque los demonios no se desunen, hermanas. El reino de las tinieblas es muy unido. Es más, tenemos algo de aprender de ellos en todo caso. La unidad, de cómo se reagrupan, de cómo se fortalecen, de cómo trabajan juntos, unidos. Y aquí viene seguida esta historia, la indignación de los apóstoles, porque lo ha leído ya hermana Carla en el verso 28 y 29, que dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, quedaron con la duda, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué sucedió en este enfrentamiento que nosotros no pudimos echarle fuera? Y rescato dos razones, porque el Señor le da el motivo, digamos, que le dice: este género no puede salir sino con ayuno y oración. Pero además yo rescato por qué. Porque luego voy a las Escrituras y las Escrituras dicen que mientras Jesús estaba con ellos no era necesario que los discípulos ayunaran porque Él estaba con ellos. Entonces digo, el Señor no se va a contradecir en una instrucción y otra. Entonces, meditando en las razones, claro que nos instruye a nosotros, nos enseña que debemos estar para poder ayudar a otros creyentes en esta área de la liberación. Debemos nosotros estar completamente alineados espiritualmente en ayuno y en oración con Dios. Amén. Pero las razones por las cuales fracasaron, número uno es: no actuaron con el espíritu debido. ¿Por qué? Porque lo tomaron a la ligera y lo vieron como un caso común, que ellos hacían normalmente. Y este era un caso de cuna, debido a que este espíritu inmundo estaba muy arraigado en este niño. Y cuando vamos al versículo 14, que dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, disputaban con los discípulos. Habían caído en una situación en la que los discípulos no estaban con el espíritu debido porque estaban discutiendo con los escribas, y eso no es el mejor contexto para una tarea de liberación. Para realizar una liberación, si una persona lleva un espíritu carnal, sensual o crítico, falto de compasión, puede estorbar, especialmente cuando los demonios están arraigados desde el nacimiento de esa persona. Puede ser un estorbo un impedimento, digámoslo así, para que esa persona sea libre. Entonces esta situación era muy similar a la que estaban los discípulos en ese momento. Habían caído en discusiones, disputaban con personas que tendrían que haberlas dejado ahí, que en el espíritu duro que ellos portaban los escribas, con sus conceptos y sus ideas que tenían, no podían ver la revelación del Hijo de Dios delante de sus ojos. Y es muy importante que el Espíritu Santo esté sintonizado con la tarea y que la persona esté preparada para realizar esa liberación. Eso como en primer lugar que yo rescato que estaba sucediendo aquí. Y en segundo lugar, los discípulos se enfrentaban a un género, como le dice Jesús, este género que era desconocido para ellos. Este era una clase de demonio que solo sale mediante el ayuno y la oración. Y aunque los discípulos habían recibido poder, ese poder debería fortalecerse espiritualmente en la oración y el ayuno.
Y en Mateo 17:22 aparece otro espécimen de género resistente, que son demonios tercos que a menudo son difíciles de quitar de la vida de sus víctimas. Son difíciles porque a estos tienen la característica de arraigarse y de ponerse duros para salir, digamos. Entonces ahí esta es un área crucial, por ejemplo, donde tratamos muchas veces herencias familiares, que son realmente casos arduos de liberación que al someter a una persona a un proceso de liberación, muchas no se suceden en una sola ocasión de oportunidad. Y también debemos entender también que esa influencia temprana o familiar o esa falta en su familia arraiga muchísimo la vida espiritual de esa persona. Entonces estos demonios, estos entes se apegan demasiado y tienen legalidades generacionales muchas veces por entregas o pactos, o ya vamos ahí a otro contexto mucho más vasto de información, ¿no? Pero estas experiencias que han tenido estas víctimas hasta el momento en que se intenta la liberación aquí en el libro de Marcos, vemos que la circunstancia y todo lo que sucede lleva a esta indignación de los discípulos que no pudieron echar fuera este demonio. Pero también muchas veces depende del género y la clase de demonios. Algunos grupos son más difíciles de vencer que otros. Algunos son más fuertes que otros, ¿sí? Luego tenemos el asunto del grado de control que ejercen los demonios en la víctima. Y aquí ejercía un grave control sobre este muchacho, este espíritu inmundo, porque lo hacía hacer cosas como por ejemplo echarse en el fuego. Entonces al momento de intentarse la liberación también provocaba incluso esto de que repentinamente este espíritu inmundo también lo sacudió con violencia. Y podríamos decir, pero estaba Jesús ahí, pero bueno, los demonios tienen su manera de moverse también y de actuar. Entonces, incluso cuando salen, se manifiestan también. Y estos aquí que ejercen un dominio tal sobre las víctimas son más difíciles de echar en una sola sesión, de echar fuera, digamos, en una sola sesión de liberación. Se arraigan, se esconden y se vuelven a manifestar mucho después, porque hasta incluso se esconden de tal manera que no se vuelven a precipitar a propósito para que no los descubran, pero luego otra vez se manifiestan. Por eso Jesús le enseñó a ir directo al espíritu más fuerte para echarlo fuera. El Señor le dijo al más fuerte ahí, le dijo espíritu mudo y sordo, ese era el espíritu más fuerte, y por supuesto el Señor estaba alineado perfectamente en el espíritu como para que le obedecieran, y Él es Dios, amén. Para que la fe salga vencedora, necesita entregarse en gran manera, tanto en la oración como a la renuncia carnal de los deseos pecaminosos. ¿Cómo podemos ser libres? Realmente cuando hay una rendición clara de toda nuestra vida delante de Dios. Entonces, renunciar, por ejemplo, a toda debilidad en la carne, ya sea para practicar una autoliberación o para ayudar a alguna persona que esté oprimida por el enemigo. No caer en contiendas o discusiones es clave, algo muy fácil de omitir, pero no caer en contiendas ni discusiones, tampoco en críticas, tampoco en murmuraciones, chismes. Esas cosas son realmente los espíritus inmundos ante una persona que practica estas cosas no le hace ningún caso. Amén. Y vencemos cuando estamos unidos y aprendiendo a hacerlo mejor.
No estamos haciendo lo perfecto, pero estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Y veremos el éxito de Lucas 10, porque vamos a cerrar con este éxito rotundo de Lucas 10. Amén. Vamos a ir a Lucas 10 porque este es el ministerio eficaz de los discípulos y este es el ministerio eficaz de la iglesia de Cristo. Porque en Lucas 10 el Señor manda en misión, encomienda en misión a los 70 y también les dice lo mismo. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así como volvieron, pero antes les decía que les dio potestad, dice en el verso 7, en aquella misma aquí, en el 9. Y sanad a los enfermos, le dice, que en ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Espérenme, a lo mejor está en otro versículo, no lo veo acá en el 10. Amén. Pero bueno, hagamos hincapié en esto de que ellos volvieron, los 70, de justamente, aún, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que ellos estaban echando fuera demonios. Amén. Entonces este es un informe realizado por los discípulos a Jesús, que los demonios se sujetaban y naturalmente la potestad final la tiene Jesús. La autoridad inmediata residía en ellos y ellos lo sabían, pero ellos reconocían la potestad final de Jesús porque decía, se nos sujetan en tu nombre. Y estas palabras reportaron a Jesús alegres y gozosos. Señor, estamos haciendo aquello por lo cual nos has dado autoridad. Los demonios reconocen que tenemos tu autoridad y ejercemos potestad contra ellos y este es el resultado. Los obligamos a obedecernos y salen. Las personas son sanadas, son libres. Y la respuesta de Jesús, gloria a Dios, hay regocijo, porque el Señor de primera le dice en el 18 y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí le dice, aquí en el 19 le dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Le dice, el Señor se regocijó con ellos y le da esa respuesta porque los ve fieles a que estaban haciendo lo que el Señor les había encomendado. Y ellos a su vez sentían una completa dependencia al Señor y aceptaban incluso sin arrogancia propia o sin egocentrismo que Dios era quien se revelaba a través de ellos. Y Cristo vino a poner fin al dominio de Satanás que había aquí oficialmente sobre la tierra. Él destronó al enemigo. El Señor provocó cuando vino al mundo un destronamiento del enemigo. Dice el Señor que Él veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Gloria a Dios, destronado. No solamente está vencido como generalmente decimos, sino digamos las palabras como han sido usadas aquí en la palabra de Dios. Destronado es la palabra para interpretar lo que Jesús veía. Amén. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios sigue desmenuzando el reino de Satanás por medio de la iglesia. Y por último lo llevará a cabo a la plena destrucción cuando vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanas, veamos caer esto, veamos el mundo espiritual, veamos caer cadenas, soltar ligaduras, veamos el avance del reino de Dios destronando al enemigo en el nombre de Jesús en todo tiempo. Tenemos que seguir avanzando del reino de Dios de esta manera. Y atentas porque el Señor se regocija, pero a la vez es una respuesta cauta y los vuelve a la realidad hablándoles de su redención. Porque les dice en el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Regocijaos que ustedes al estar cumpliendo mi voluntad, al estar diciendo te amo Jesús, voy a hacer lo que me mandas. Amén. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y gócense de que fuimos empadronadas entre las elegidas del Señor.
Nuestros nombres están ahí. Y esa es la realidad de este beneficio supremo que debe causarnos este gozo y nos debe llenar de esperanza y de paz, porque esto es algo grandioso que ya nos ha sido entregado. Nos ha sido entregada la salvación. Nosotros nos regocijamos de que esos nombres nuestros están escritos en el cielo. Y no solamente el tuyo, hermana, el Cristo, el de tu familia, el de tu descendencia, el del lugar de impacto que tú ejerzas, el de tu barrio, el de tu comunidad, el de tu provincia, el de tu ciudad, el de tu nación. Amén. Tenemos que empezar a proclamar el nombre de Jesús a todo lugar, y que estas manifestaciones de liberación y del poder de Dios se susciten en todo lugar donde vayamos avanzando el reino de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tener otro tema relacionado porque esto es más a modo de estudio que meditación también. Entonces se toma un poquito más las pláticas de la meditación de este tipo de temas, pero vamos a seguir hablando un poquito más. Traigo 2 temas más importantes que quiero que meditemos juntas también. Y ahora oremos para darle gracias por esta palabra al Señor que nos edifica y que también nos empodera, porque el Señor se regocija de ver caer justamente esas cadenas, amén, de ver que se sueltan todas las ligaduras en el nombre de Jesús, y que esta palabra predicada hoy también traiga liberación en nuestros corazones de patrones, de cosas que nos han inculcado, de cuestiones culturales muchas veces que nos limitan también en nuestra fe. No dejemos que nuestra fe sea limitada, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y ciertos creyentes han utilizado los versículos o este tipo de instrucciones, de mensajes misioneros de parte de Jesús, como que solamente continúa pero predica el reino para que la gente sea salva, pero luego de que la gente es salva necesita ser libre, amén, necesita ser sanada y restaurada de toda opresión. Entonces no nos dejemos engañar por estas mentiras del enemigo. Descubrámoslo en el nombre de Jesús, echémoslo fuera en el nombre de Jesús, tomemos autoridad como hijas del Dios viviente, y que también ese fuego espiritual que hay en nosotras haga que esos demonios se vayan, tengan que huir, porque no pueden prevalecer ante el fuego del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa unción que pudre todo yugo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra será nuestra bandera, Señor, que Jesucristo es nuestra bandera y este fundamento está sobre la roca eterna que es Cristo. Señor, gracias por empoderar a tu iglesia, gracias por darnos el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has dado la revelación para enseñar tu palabra conforme ha sido escrita y declarada por tus siervos y ministros, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias hoy por esta hermosa enseñanza, Padre, por esta revelación poderosa de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras, porque cobran vida delante de nuestros ojos al ver tu verdad, Señor, al ver lo que has hecho tú en medio de los discípulos, a ver cómo has preparado tus discípulos y al ver cómo nos preparas hoy a cada una de nosotras. Te damos gloria, Señor, porque eres tú el Rey, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, y el enemigo los hemos destronado en esta mañana. En el nombre de Jesús ha caído todos patrones, todas ideas, todas cosas que en nuestra mente han estado limitando nuestra fe. Hoy la vemos caer en el poderoso nombre de Jesús, y todo espíritu inmundo que quiera atormentarnos o quiera atormentar nuestra familia también lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y se
limpian los aires y se abren los cielos en el nombre de Jesús sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, para recibir las bendiciones que solamente vienen del trono de Dios hacia sus hijas, porque caminamos como herederas del reino, caminamos como ese título que tenemos real y verdadero, de que somos hechas hijas pertenecientes al reino del Dios viviente. Señor, revélanos en tu palabra y en tu verdad cuáles son las oposiciones fuertes, cuáles son los ataques comunes del enemigo hacia cada una de nosotras, y que podamos hacerle frente, Señor, y que también utilicemos estos espacios, Señor, para ponernos en unión espiritual, para vencer juntos en el nombre poderoso de Jesús, y así regocijarnos porque nuestros nombres están escritos en el cielo, y en la unidad hay poder de Dios moviéndose grande y fuertemente. Señor, te doy gracias por esta palabra y bendigo la vida de mis hermanas, orando y pidiéndote una protección sobre cada una de ellas espiritual de parte de Dios, un blindaje espiritual en el nombre de Jesús para apagar todo dardo del enemigo. Lo creo y lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.